Supercrack Estrella presenta algo sobrenatural que vino al mundo en 1972. El humo de Satanás ha entrado en la iglesia. Algo ocurrió el 29 de septiembre de 1972. ¿A qué se refirió Pablo VI cuando dijo que el humo de Satanás ha entrado en la iglesia? El 29 de septiembre de 1972 hizo esta afirmación durante la celebración de la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y 10º aniversario de su pontificado. En 1972, la misión Apolo 17 de la NASA alunizaba en el satélite terrestre, en la que sería la última misión tripulada a la Luna. No sabemos qué relación tiene esto con la frase de Pablo VI cuando dijo que el humo de Satanás ha entrado en la iglesia, pero coinciden en el tiempo, algo sobrenatural que vino al mundo desde la luna. Si algo malo ocurrió en el mundo ese año del 1972 y se nos avisaba. Pero el año 1972 todo empezó muy extraño, de repente noticias asombrosas empezaron a ocurrir, es como si esa cosa sobrenatural que vino al mundo en 1972 cambiara el curso de la historia. Así tenemos que en el año 1972 el misterio del cronovisor, la máquina del tiempo incautada por el Vaticano. En mayo de 1972, el sacerdote benedictino Pellegrino Ernetti aseguró haber construido un sistema que podía registrar escenas del pasado de la humanidad, incluidas las vivencias de Jesucristo. Los detalles de una historia olvidada. Es como la bomba atómica, fue la frase elegida por el padre Marcello Pellegrino Ernetti cuando un periodista español le pidió más detalles sobre la revelación que este monje benedictino había hecho poco tiempo antes en una revista italiana en la que había hablado sobre un presunto artilugio, el cronovisor, que podía registrar en fotos y vídeos episodios del pasado. ¿Cómo el Vaticano pudo tener algo así? ¿Fue el cronovisor tecnología de lo que llegó desde la luna? Ese ente sobrenatural, ¿a qué se refirió Pablo VI cuando dijo que el humo de Satanás ha entrado en la iglesia en ese mismo año 1972? El reportaje en cuestión fue realizado por el periodista italiano Vincenzo Madaloni para la edición del 2 de mayo de 1972 de la Domenica del Corriere, una publicación semanal del diario italiano Corriere della Sera. En una larga entrevista a 5 páginas, con el rutilante título "Inventó la máquina que fotografía el pasado", Ernetti le contó a Madaloni que junto con un grupo de 12 prestigiosos científicos, había puesto en funcionamiento el cronovisor, una máquina que podía reconstruir imágenes y sonidos del pasado terrestre, en todo tiempo y lugar, incluso los eventos de la vida de Jesucristo. Pero para mostrar un dato de lo extraño y misterioso que fue ese año. Un hecho ocurrido en España que seguro que más de uno no conocía y dejara muy alucinado, pues parece sacado de un efecto Mandela que seguro ya nadie recuerda. El misterio de las campanadas de Nochevieja de 1972-1973. Digamos que este es un misterio menor y que, por lo tanto, los académicos no lo hemos difundido con toda la exhaustividad que merece, pues otros asuntos de mayor calado han ocupado nuestras horas de estudio. Pero dadas las fechas no está de más recordar lo que hemos recabado sobre un suceso peculiar, el que hizo que las campanadas, que daban paso al año 1973, fuesen retransmitidas desde Barcelona y no desde Madrid. Por aquel entonces no había cadenas autonómicas, así que pueden imaginarse el revuelo que esto causó. Había ocurrido algo en la por entonces sede de la tan temida DGS. Algunos investigadores que han recurrido a nosotros nos preguntaban si la retransmisión que hizo Radio Nacional de España pudo haber sido una grabación de otro año, quizá esperando que les contestásemos que aquella noche la Puerta del Sol estaba vacía o rodeada de grises, esperando que ocurriese algo extraño. Pero lo cierto es que no, hubo el mismo gentío de siempre y la misma algarabía de todos los fines de año. Ahora bien, ¿a qué se debió entonces este cambio tan prematuro, que incluso fue anunciado por la prensa el mismo día de Nochevieja? Bien, todo se debió a un inmortal, aunque de pequeña talla. Todo se remonta a los años de la ocupación francesa de Madrid, cuando el edificio que hoy alberga el gobierno de la comunidad, era la Real Casa de Correos. El edificio prácticamente desde su construcción, en época de Carlos III, ya tenía cierta tendencia a ser asociado a fuerzas extrañas. Se decía que el arquitecto francés Jaime Marquet no dudó en utilizar artes oscuras para quitar el proyecto del edificio a su gran competidor, Ventura Rodríguez. Consecuencia de esto, el mismísimo Lucifer se habría estado apareciendo a obreros y funcionarios durante siglos. Por cierto, qué adecuado que Lucifer, el portador de la luz, reclame como posesión suya un edificio en la Puerta del Sol.
Pero historias extrañas hay muchas, como si la línea de tiempo se hubiera roto en ese 1972, un ejemplo más, señoras y señores. Un misterioso caso, un verdadero expediente X, ha revolucionado la oficina de Oro Surf Story, tras el envío de una foto de José Manuel Gutiérrez Mecolay, el gran meco de Santander. En esa foto, tomada en Nerja, provincia de Málaga, en 1972, aparece Meco, a la derecha, sujetando una tabla de surf, ver imagen, que estaba tirada en la orilla, como abandonada, y pesaba muchísimo, llena de agua. La cuestión es la siguiente. ¿De quién era esa tabla? Las hipótesis son las siguientes. 1. Fue traída por extranjeros. 2. Fue fabricada en Nerja o en la provincia de Málaga. Hasta la fecha solo hay constancia en esa época de construcción de tablas de Málaga capital, Pepe Almoguera y Javier Gabernet, y en Torremolinos, en el astillero La Roda, donde Robin Roda, extranjero afincado en Málaga, trabajaba la fibra de vidrio, y experimentó con alguna tabla de surf hueca, que luego se llenaba de agua poco a poco, y que el Málaga Surfing Club adquirió una. En Torremolinos Carlos Neville también da testimonio de aquellas tablas Roda. Pero, si esa misteriosa tabla fue fabricada en Nerja, ¿quién pudo haberla hecho? De haber sido así, fabricada en Nerja, estaríamos asistiendo a un caso de génesis de surf en el Mediterráneo no consolidado, es decir, se inició una actividad esporádica que acabó abandonándose, algo que no ocurrió en Málaga. El misterio del SEAT 600 fantasma que vigila Madrid desde 1972. La cálida noche de diciembre de 1972 derrama el brillo de las estrellas sobre 3 arroyos. En una quinta en las afueras de la ciudad el cuidador toma mate, acompañado de una gata y un perro. Es una noche como todas las demás, hasta que irrumpe un enorme disco volador que despide chispas. Ventura Maseiras, de 73 años, no se asusta. Ya ha visto algo parecido antes. Pero este plato es más grande, tiene ventanas, y el hombre, que no ha soltado el mate, mira por allí. Lo que ve lo asombra, y ha sido tema de discusión durante mucho tiempo por parte de los investigadores del fenómeno ovni. ¿Qué pasó con este caso? ¿Hubo un encuentro real o fue un invento de principio a fin? ¿O Maseiras lo soñó? Quizás fue un poco de todo, quizás este suceso ocurrido el 30 de diciembre de 1972 sea clave para entender nuevas teorías con respecto a la naturaleza de los platos voladores. El relato de Maseiras aparece contado en primera persona en la edición La verdadera historia del mensaje que la NASA envió a los extraterrestres en 1972. ¿Qué dice el mensaje que el astrónomo Carl Sagan envió a los extraterrestres? El lanzamiento y un gran misterio. ¿El mensaje llegó a los extraterrestres? Finalmente, las 20:42 del jueves 2 de marzo de 1972, la NASA lanzó la sonda Pioneer 10 desde Cabo Cañaveral, en Florida, Estados Unidos. Lo hizo en un cohete llamado Atlas Centaur. A las 8:42 p.m. del jueves 2 de marzo de 1972, la NASA lanzó la sonda espacial no tripulada Pioneer 10 desde Cabo Cañaveral, en Florida. Su destino era Júpiter y luego el borde de nuestro sistema solar. Su misión, tomar fotografías detalladas del enorme planeta y sus lunas, y estudiar la atmósfera, sus partículas y vientos solares, el flujo y la velocidad de las abundantes partículas de polvo. Pero Pioneer 10 tenía una segunda misión. Firmemente unido a los puntales de soporte de las antenas, protegido de la erosión por el polvo interestelar, estaba el diagrama artístico y científico más emprendedor de todos los tiempos. La placa de la Pioneer estaba hecha de aluminio cubierto en oro y lo que tenía tallado pretendía revelarle a la vida inteligente extraterrestre quiénes éramos y dónde estábamos. Un sencillo mensaje. La placa había sido diseñada por 2 astrofísicos y una artista. Apenas 3 meses antes, en diciembre de 1971, el astrónomo estadounidense Carl Sagan le había sugerido a su amigo y colega Frank Drake que trabajaran juntos en el diseño de un mensaje interestelar. Tenía que comunicar los hechos de una manera directa e inequívoca. Nos imaginamos que lo más interesante para los extraterrestres sería saber cómo somos, le contó a la BBC Drake, fundador del Instituto SETI que escanea el espacio en busca de signos de comunicaciones extraterrestres. Pero pensamos que también querrían saber de dónde provenía el mensaje y cuándo había sido enviado, pues podían pasar millones de años antes de que fuera interceptado. De esto último se encargaron Sagan y Drake. ¿Dónde y cuándo? Partieron de la premisa de que la ciencia y las matemáticas eran lenguajes universales, de manera que cualquier vida inteligente los comprenderían. Se dedicaron primero a concebir la forma de comunicarles a los extraterrestres de dónde venía el mensaje, dado que planeta Tierra no tiene sentido allá afuera.
Para entender lo que hicieron, imagínate que estás tratando de encontrar a alguien en medio del océano y, en vez de darte coordenadas, te entregan información sobre la ubicación de varios faros y la distancia de estos del lugar en el que está la persona que buscas. Es una de las imágenes más famosas sobre el fenómeno ovni y fue tomada durante el regreso de la Luna, tras el amerizaje del 27 de abril de 1972. Los astronautas John Young, Thomas Mattingly y Charles Duke capturaron aproximadamente 4 segundos de imágenes de video de un objeto que se parecía mucho a una nave espacial de otro mundo. Fue descrito como un objeto en forma de platillo con una cúpula en la parte superior. Las imágenes capturadas por una cámara cinematográfica de 16 milímetros, disparando a 12 fotogramas por segundo desde una ventana del módulo de comando, quedaron en la historia. Desde entonces fue uno de los documentos que los fanáticos de los ovnis tomaron como la prueba de que los visitantes de otros mundos paseaban por el espacio y eran captados por la NASA. Muchos años después, especialistas analizaron la cinta, hicieron un escaneo digital de alta resolución, y concluyeron que el objeto no era en absoluto lo que algunos observadores pensaban que era. Estabilizaron las imágenes para corregir el movimiento de la cámara, alinearon varios fotogramas en una secuencia, los combinaron para darles una mayor resolución y un mayor contraste y observaron imágenes archivadas de otras misiones Apolo. Para empezar, los hechos. En junio de 1972 aparecieron cerca de Terrassa, Barcelona, los cadáveres sin cabeza de 2 hombres, uno mayor, el otro más joven. No se trató de ningún asesinato, sino que habían sido decapitados por un tren. Pero en uno de los bolsillos de uno de ellos, una nota enigmática afirmaba: "Los extraterrestres nos llaman, pertenecemos al infinito". En la celebración de la fiesta de sus antecesores Pedro y Pablo, en la gran cadena de la tradición, Pablo VI lanzó unas palabras durante la prédica que con el curso de los años han adquirido el regusto de una profecía de su presente, a mediados del siglo XX y del actual, dominado por una creciente increencia, indiferencia y falta de unidad. Refiriéndose a la situación de la Iglesia de entonces, el Santo Padre afirmó tener la sensación de que por alguna fisura ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios. Frase lapidaria que ha quedado para la historia como reflejo del ánimo incierto e inquieto que dominaba en la comunidad eclesial, muy lejano del triunfalismo de otras épocas. Ya no se confía en la Iglesia, lamentaba el Papa. Confiamos en que el primer profeta profano que viene a hablarnos de algún periódico o de alguna moción social corra tras él y le pregunte si tiene la fórmula de la verdadera vida. La duda, prosiguió Montini, ha entrado en nuestras conciencias, y ha entrado por ventanas que en cambio deberían haberse abierto a la luz de la ciencia, que está hecha para darnos verdades que no nos aparten de Dios sino que nos hagan buscarlo aún más y celebrarlo con mayor intensidad. Ha venido en cambio la crítica, ha venido la duda. La escuela se convierte en un campo de entrenamiento para la confusión y, a veces, contradicciones absurdas. Se celebra el progreso para luego poder derribarlo con las revoluciones más extrañas y radicales, para negar todo lo logrado, para volver al primitivismo después de haber exaltado tanto el progreso del mundo moderno. Se creía que después del concilio vendría un día soleado para la historia de la Iglesia. En cambio, ha llegado un día de nubes, de tormenta, de oscuridad, de investigación, de incertidumbre. Predicamos el ecumenismo y nos alejamos cada vez más de los demás. Intentamos cavar abismos en lugar de llenarlos. ¿Cómo ha pasado esto? Compartió el Papa su pregunta con todos los presentes. Se ha producido la intervención de un poder adverso. Su nombre es el diablo, a este ser misterioso también se alude en la carta de San Pedro. Por otra parte, muchas veces en el Evangelio, en labios mismos de Cristo, vuelve la mención de este enemigo de los hombres. Creemos, señaló el Santo Padre, en algo sobrenatural que vino al mundo precisamente para perturbar, para sofocar los frutos del concilio ecuménico, y para impedir que la Iglesia prorrumpa en el himno de alegría por haber recobrado plenamente la conciencia de sí misma. El Papa concluyó recordando que el Señor se muestra como luz y verdad a quienes lo acogen en su palabra, y su palabra ya no se convierte en un obstáculo para la verdad y para el camino hacia el ser, sino en un peldaño en el que podemos subir y verdaderamente ser vencedores del Señor que se muestra por el camino de la fe, esta anticipación y garantía de la visión definitiva.
El padre Malachi Martin, en su novela Windswept House, La casa abatida por el viento, o El último papa, de la que dijo que casi la totalidad de la misma se basa en hechos reales, inicia esta narrando que una semana después de la coronación del Papa Paulo VI, es entronizado Satanás en la Iglesia, en un ritual del que participan miembros de las más altas jerarquías de la Iglesia. Al inicio del libro describe la doble misa negra, que tuvo lugar al mismo tiempo en Roma y en Charleston, USA, el 29 de junio de 1963, para entronizar a Lucifer en el Vaticano. La entronización de Lucifer, el arcángel caído, tuvo lugar en el seno de la Ciudadela Católica Romana el 29 de junio de 1963. Una fecha ideal para esta promesa histórica que debía ser realizada tarde o temprano. Como bien sabemos, los principales agentes de este ceremonial, la tradición satanista, siempre predijo que el templo del príncipe sería inaugurado en el momento en que un papa tomara el nombre del apóstol Pablo. Desde el momento en que el cónclave hubo terminado, el 21 de junio de 1963, con la elección de Pablo VI, el tiempo para organizar el evento era bastante escaso. Pero el Tribunal Supremo había decretado que ninguna otra fecha sería más adecuada para la entronización del príncipe que la fiesta de los santos Pedro y Pablo. Y ningún otro lugar hubiera sido mejor que el de la capilla de San Pablo, desde el momento que se encontraba en las cercanías del Palacio Apostólico. El fin de todo el ceremonial, como bien lo sabía, era el de venerar la abominación de la desolación. Pero los fines últimos eran los de asegurar que se cumpliera el surgimiento del príncipe en la ciudadela como una fuerza inexorable. Sea un hecho real llevado a la novela por el P. Martín, o ficticio en sus detalles de ritual satánico, son evidentes sus sórdidos frutos, los frutos malos. Dicho sea de paso, dicho ritual se habría verificado por línea telefónica, como lo afirmó el autor del libro en una entrevista llevada a efecto por John F. McManus. Citamos la parte de la entrevista concerniente al tema en cuestión. Pregunta. Su libro empieza con una vívida descripción de una misa negra sacrílega celebrada en 1963 en Charleston, Carolina del Sur. ¿Ocurrió eso realmente? Respuesta. Sí, sucedió. Y también es un hecho que participaron altos cargos eclesiásticos del Vaticano por teléfono. La mujer joven forzada en el ritual satánico aún vive, y felizmente ha sido capaz de casarse y de llevar una vida normal. Ella dio los detalles del suceso. El 29 de junio de 1972, celebraba Paulo VI, en la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo el 11 aniversario de su coronación, con la celebración de la misa en la Basílica de San Pedro, durante la cual afirmó el probablemente sea el más sorprendente comentario que jamás haya hecho un pontífice romano, deploró que por alguna rendija el humo de Satanás ha entrado en el templo de Dios a través de las ventanas, destinadas a dejar pasar la luz, había penetrado la duda en nuestra conciencia. Incluso en la iglesia misma reinaba la inseguridad. Después del concilio, se habían esperado días soleados para la historia de la iglesia, pero en vez de ello habían llegado días de nubes, de tormenta, de oscuridad, de dudas e inseguridad. La culpa era debida a la intervención de un poder adverso. Su nombre es el diablo, este ser misterioso al que se alude también en la carta de San Pedro. El Papa está convencido de que cierta cosa de preternatural ha venido al mundo para turbar. Según algunos demonólogos, Paulo VI tuvo dos motivos que orientaron sus catequesis sobre el demonio. Ante todo, se iba formando entonces, como ya se dijo, una corriente teológica que prácticamente terminaba negando su existencia. Además se vivía y se sigue viviendo, en un período en el que la presencia maléfica y pervertidora de Satanás indudablemente es más activa que en otros tiempos. El 13 de octubre de 1977, Paulo VI dijo, «La cola del diablo está obrando por la desintegración del mundo católico. Las tinieblas de Satanás han entrado y se han extendido por toda la Iglesia católica hasta la cima. La apostasía, la pérdida de la fe se está propagando por todo el mundo, hasta los más altos niveles de la Iglesia». Cuando Pablo VI habló del demonio, muchos se escandalizaron, porque eso significaba un regreso a la Edad Media. El conocido fatimista padre Paul Kramer en su libro La última batalla del diablo, escribe así. Como el propio Pablo VI admitió 8 años después del concilio, la abertura al mundo se convirtió en una verdadera invasión del pensamiento mundano en la Iglesia. Tal vez hayamos sido excesivamente débiles e imprudentes.
Solo 3 años después del concilio, Pablo VI reconoció que la Iglesia se halla en un turbulento período de autocrítica, que más bien podría llamarse autodemolición. El deseo principal de Satanás es alejarnos de Dios, y la mejor táctica del diablo ha sido actuar desde el propio campo enemigo, es decir, desde el interior de la Iglesia. ¿Acaso no ha habido una autodestrucción con la infiltración de movimientos subversivos? Ese caballo de Troya rojo, denunciado por la doctora Bella Dodd, que había sido comunista, convertida después a la fe católica por el arzobispo Fulton Sheen. Ella testimonió públicamente que había enviado personalmente un número superior a 1000 jóvenes a los seminarios católicos, para que pudiesen destruir la iglesia desde su interior, muchos de ellos homosexuales. Y cuando ella estaba deponiendo públicamente, dijo, algunos de ellos ya son obispos. Y estaba hablando al final de la década de 1940 e inicios de los 1950, una contraiglesia, el cuerpo místico de Satanás. La pederastia en sectores del clero, ¿acaso no es una consecuencia de ese humo maléfico? ¿Acaso no ha habido un intento de autodemolición en los sínodos de 2014 y 2015, en los cuales justamente el negador del diablo, Cardenal Casper, quiso imponer una revolución total doctrinal atentando al depósito de la fe, con un viraje doctrinal respecto de las uniones civiles, los divorciados recasados y las uniones homosexuales? Un listado de la penetración del humo del diablo en el templo santo de Dios sería inacabable. Muy a propósito, este texto compuesto por el siervo de Dios, Tomás Morales S.J., a partir de las reglas de discernimiento de los ejercicios espirituales del gran San Ignacio de Loyola. El P. Morales lo había impreso en 1972, pidiendo que esa estampa la lleváramos siempre, para que no olvidemos el credo del diablo. Primero, creo que existe y que es muy eficaz y potente. Segundo, creo que tiene mucho interés en hacerme creer que no existe. Tercero, creo que ataca por el punto más débil. Cuarto, creo que ataca poco a poco. Quinto, creo que se envalentona si me acobardo y se acobarda si con valor doy rostro. Sexto, creo que está empeñado en que me quede solo. Séptimo, creo que utiliza táctica alternante. Cuando estoy en baja, placeres aparentes. Cuando en alza, desganas, desconfianzas, desalientos. Octavo, creo que intentará haga yo mudanza en tiempo de desolación. Noveno, creo que se disfraza de ángel bueno. Décimo, creo que si permanezco unido a la Virgen Inmaculada, no tengo nada que temer. Un credo que nos coloca en la dirección correcta en estos tiempos de tanta confusión y decadencia ad intra, tiempos en los que parece cumplirse la profecía de Nuestra Señora en la Salete. Roma perderá la fe, y se convertirá en la sede del anticristo. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.